6:40 en el territorio español, 6:40, una hora menos en las Islas Canarias. Nosotros le damos la bienvenida a todos nuestros amigos a través del mundo entero a estas historias inolvidables. Hoy estaremos desde Costa Rica, gracias a la doctora Cristina Rojas, porque hoy será bienvenida. Valencia Estéreo, con los personajes que hacen historia en el mundo. JJ Valencia conduce Las Inolvidables del Corazón. Estas son las historias en Las Inolvidables del Corazón. Y hablamos de una historia y la buena representación que tenemos hoy con la doctora Cristina Rojas Rodríguez, vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, miembro de la Comisión de Derecho Internacional del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, miembro fundadora e integrante de la Junta Directiva de la Fundación de Cátedra Latinoamericana y Criminología de Derechos Humanos, y Alessandro Barata. Con esta hoja de vida que apenas comienza, le damos las muy buenos días en Costa Rica cuando son las 11:41 en el territorio costarricense, cuando son las 12:41 en el territorio nacional colombiano y cuando son las 6:41 en el territorio español, una hora menos en las Islas Canarias. Doctora Cristina, bienvenida a estas historias inolvidables. Buenos días y buenas tardes para ustedes. Y buenas noches para muchos. Y buenas noches para muchos, así es. Esa es la maravilla de la globalización. Nos ha costado encontrarnos por este medio, por razones técnicas, por razones, pero al final sentimos orgullo de poder estar tanto en Costa Rica como en Europa y en el resto del mundo. Saludamos también a todos nuestros amigos de la fanpage, saludamos a todos aquellos que llegan a través de www.valenciaestereo.com. También saludamos al Club de Amigos de Valencia Estéreo. Y doctora Cristina, qué bueno poder hacer una historia contigo hoy a través del mundo entero. Cuéntenos un poco de esa buena hoja de vida, de esa formación a la cual la doctora Cristina es una mujer costarricense, pero que sabe hablar y sentir los derechos humanos. Muchas gracias JJ por esta maravillosa oportunidad que me brinda usted para poder contar algo de mi historia y compartirla con todos sus radioescuchas y con todas las personas que también nos están mirando a través de las redes digitales. Bueno, es una historia rara de una persona polifacética, porque creo que soy polifacética, dado las aficiones que cuento. En mi carrera de Derecho, yo empecé mi carrera como defensora pública. Es más, fui de las primeras personas que inauguraron el Servicio de Defensa Pública dependiente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Ahí tuve una relación muy, muy estrecha con muchísima gente muy necesitada, muchos de ellos en ese tiempo acusados también inocentemente. Ahí conocí las necesidades más grandes de todas aquellas personas que recurrían al servicio de defensa pública en materia penal. De ahí pasé, fui juez de instrucción, juez penal, juez superior penal. Y en 1990, estando en ese momento en el Tribunal Superior Segundo Penal de Costa Rica, con dos personas que con posterioridad fueron uno presidente y el otro vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, yo me fui del país para trabajar con Naciones Unidas. Mi primer trabajo de planta con Naciones Unidas en relación con la División de Prevención del Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas fue en Bolivia. En Bolivia yo estuve 4 años como asesora técnica principal en proyectos relacionados con la administración de justicia.
Allá coadyuvé en la creación de la ley del Ministerio Público, la ley de creación de la defensa pública en Bolivia, y también participé en la construcción de la cárcel de extrema seguridad, en ese momento la cárcel para los narcoarrepentidos bolivianos, en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Y parte del gobierno del GONI también, y estuve trabajando en los programas de fiscales de sustancias controladas, etcétera. Antes de eso, le comento que había estado como becaria en Japón en varias oportunidades. Tuve 3 becas diferentes que recibí en Japón, donde me especialicé en criminalidad, nueva criminalidad, y específicamente dentro de la nueva criminalidad en el crimen organizado y tráfico de drogas. Doctora Cristina, es importante saber de que comenzamos nosotros un tema a las cuales vamos a darle representación también. Saludos desde la capital de la República y agradecemos siempre esta buena conexión a la doctora Jenny Barona, donde te saluda en la capital de la República, en Bogotá, Colombia. Cuando nosotros hablamos de la evolución espiritual y el respeto de los derechos humanos, sabemos que tenemos una muy bonita hoja de vida, porque usted también fue miembro, fundadora y presidenta de la Junta Directiva de la Asociación para la Promoción de Liderazgo en el ascenso social de ese grupo tan bonito que ustedes hicieron por trabajar por la mujer. El grupo ALAS, hablemos de esto también. Vamos a hablar sobre dónde sale esa evolución espiritual y el respeto de los derechos humanos, porque nosotros tenemos una hoja de vida. Antes de empezar decíamos que valorábamos y felicitábamos a la doctora Cristina Rojas por todo lo que usted ha hecho en su vida, y lo ha hecho de corazón, porque ser representante también de la ONU y hacer el derecho para que se defienda la mujer en la Constitución de hoy, ¿cómo está representada? Bueno, el punto es que de todos los derechos, porque está el derecho comercial, el derecho administrativo, el derecho económico, etcétera. De todos los derechos, el derecho que más tiene que ver con los seres humanos en sus aspectos más íntimos y más terribles también, es el derecho penal, precisamente. Y ese es el derecho que yo he ejercido a lo largo de mi vida. Fue precisamente a través del derecho penal y ejerciendo la defensa pública que yo conocí los casos más terribles de necesidades que tiene la gente, y donde se cometen a diario en todos los países del mundo las injusticias más grandes. Porque usted recuerde que precisamente las cárceles no están hechas para las personas que ocupan los quintiles más altos de desarrollo de las sociedades. Las cárceles están hechas para la gente pobre. Y es esa la gente que pulula ahí. Y ahí es donde, gracias a ese tipo de práctica, yo empecé a ver que era absolutamente necesario trabajar en la defensa de los derechos humanos de las personas más vulnerables, los que tienen más condiciones de vulnerabilidad. Y es que las vulnerabilidades son vulnerabilidades múltiples en la mayor parte de las cosas, y no solo en general, sino que en el caso específico de las mujeres son las más vulnerables entre los vulnerables. Y máxime si estamos hablando, por ejemplo, de mujeres indígenas, de mujeres afrodescendientes, de mujeres en condición de pobreza, de mujeres en condición de discapacidad. Y hay muchas que tienen todas estas vulnerabilidades al mismo tiempo, no solo una. Doctora Cristina, el tema
del COVID-19, lo hablo porque la ONU también representa y dice que la COVID-19 es una crisis con rostro de mujer que pide solucionarse mediante la participación igualitaria femenina. ¿Cree usted que la ONU puede tratar de que las disparidades y ya existentes que han agravado durante la pandemia, solo por poner el ejemplo de esas desigualdades de las mujeres que tienen un 24% más de probabilidades de perder su empleo y pueden esperar que sus ingresos disminuyan un 50%? ¿Hasta dónde va, más que el de los hombres, el altismo, el tiempo, la pandemia y la que ha evidenciado el gran poder de liderazgo de las mujeres en contraposición de algunos líderes masculinos, que esto pueda ser parte de algo que se pueda comparar, no sé, hasta qué punto? No son comparables, JJ. No son comparables porque primero hay que recordarse que en este momento en el mundo casi el 60 o 65% de las personas jefas de hogar son mujeres. Entonces, las responsabilidades que tienen las mujeres como jefas de hogar son 1000 veces más grandes que las que tiene un hombre. Entonces, si una mujer pierde su trabajo, no solo pierde las condiciones de vida propias, sino que pierde también las condiciones de vida de las personas que dependen de ella, que son por lo general menores de edad. Y al perder su trabajo, entonces estas mujeres tienen que reinventarse de maneras inimaginables para poder traer sustento a sus casas, hacerle frente a los niños que en este momento no están pudiendo asistir a las escuelas, porque hay que recordar que en toda Latinoamérica, me imagino que en España en menor dimensión, pero hay que recordar que en la mayor parte de los países latinoamericanos, muchas de las personas que tienen que estar asistiendo a escuelas no tienen buena condición de internet. Entonces eso está retrotrayendo los índices de desarrollo humano horriblemente en todos los países latinoamericanos. En este momento yo creo que hemos retrocedido unos 25, 30 años ya en el desarrollo que llevábamos, y eso no se va a recuperar con una declaración de la ONU. La ONU no le va a dar a los países los mecanismos para poder salir adelante. Y más bien, este encierro que ha tenido la pandemia, como así la llaman ahora, lo que ha hecho es empobrecer al que estaba en condición pobre, lo ha sumido en extrema pobreza, a la clase media la ha bajado a condición pobre, y únicamente en este momento están bien los que estaban en los quintiles de desarrollo más altos, pero entonces eso ha disparado la desigualdad y reinante en todos los países que estaban en vías de desarrollo. Entonces esto no lo vamos a superar así nomás. Y hablar de liderazgos, en este momento, claro, es muy fácil hablar de liderazgos, pero mientras que no haya un debido respeto a los derechos humanos, por más líder que sea una persona, no va a poder ejercer su liderazgo debidamente si no tiene los medios de subsistencia mínimos. En este momento, la principal preocupación de las personas en condición de vulnerabilidad es la subsistencia, es cómo va a comer y cómo va a llevarle la comida a sus seres queridos. Y si se enferma, cómo va a pagar los tratamientos donde no hay seguros sociales universales. ¿Cuándo podemos hablar que la ONU y los derechos humanos, entre los derechos, hablo de los derechos humanos que se incluyen el derecho a la vida, a la libertad y no estar sometido a la esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos, estos derechos corresponden a todas las personas sin
discriminación alguna. ¿Cómo podemos nosotros entrar en esa valoración? Mire, en este momento, precisamente la gran tragedia es la involución en la aplicación de los derechos humanos de las personas. Si antes llevábamos más o menos un nivel equilibrado, tal vez no el óptimo, pero estaba bueno en educación, todo este año que acaba de pasar fue una tragedia absoluta, porque la mayor parte del derecho a la educación que tienen las poblaciones en condición de vulnerabilidad no se estaba cumpliendo. Y los estándares de los educadores y de los educandos ha retrocedido gravemente. En este momento el derecho al trabajo, como usted lo dice, eso no es decir, la cantidad de desocupados que hay alrededor del mundo es alarmante y son personas que en este momento no tienen absolutamente ninguna posibilidad de encontrar trabajo, con la grandísima cantidad de empresas medianas y pequeñas que han quebrado y que han tenido que cerrar en ocasión de la pandemia. Entonces el derecho al trabajo tampoco se está cumpliendo. El derecho a la salud tampoco se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en algunos países como en el mío, dichosamente tenemos un seguro universal que aunque usted no tenga cómo pagar, el Estado se lo brinda. En muchos países esa no es la circunstancia. Y entonces la gente no está recibiendo la debida atención médica que debiera de recibir. Y saltando sobre otra opción de popularidad de que ha mostrado el COVID-19 en el último año, que trajo 1,4 millones de embarazos no deseados en los países en desarrollo. El año pasado, unos 12 millones de mujeres en 115 países de renta baja y de media perdieron el acceso a los servicios de control de natalidad a causa de la desviación de los recursos de la atención sanitaria y la emergencia del coronavirus, así como las restricciones de movimiento impuestas para detener los contagios, indica la agencia o indica la ONU para la salud reproductiva. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros cuando nos sentimos sin esos presupuestos gracias al COVID? ¿Y qué va a pasar con ese 1,4 millones de embarazos no deseados? Con esa cantidad de embarazos no deseados, muchas probabilidades tendrán esos pobres niños que van a nacer en esas circunstancias de terminar como niños de la calle, porque las madres no van a poder retenerlos en las casas si no tienen trabajo. Aquí yo creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es que las condiciones que teníamos en el 2018 no las vamos a poder recuperar, quién sabe en cuánto tiempo. Posiblemente puede pasar una década o 2 décadas y no vamos a recuperar esas condiciones. Entonces yo pienso que las personas de alguna manera tenemos que reinventarnos. Tenemos que reinventarnos porque si no, no vamos a poder hacer frente a los cambios violentos que las consecuencias de la pandemia tienen sobre la sociedad. Y eso, ahí es donde relaciono yo mucho también la parte de la evolución espiritual. Ahora está de moda hablar de evolución espiritual y hablar de las gentes que hacen talleres de meditación y hablar de las gentes que van a hacer retiros y paseos de iniciación de diferentes clases, etcétera. Pero tenemos que recordar que los principios fundamentales de la evolución espiritual son muy simples. En la Biblia están marcados como los 10 mandamientos. Para los budistas se habla de
el camino del medio, para los taoístas, para todas las religiones del mundo. Hay ciertos principios fundamentales que están muy, muy relacionados con el respeto de los derechos humanos y de dar a cada quien lo que le corresponde. Lo que pasa es que la generalidad de las personas, muy egoístamente, se centran en sí mismas y no están desarrollando la conciencia colectiva. ¿Y cómo desarrollar esa conciencia colectiva para encontrar una evolución espiritual, como la recomienda la doctora Cristina Rojas? Bueno, precisamente la conciencia colectiva es darnos cuenta de que no vivimos en un mundo aislado, de que no somos islas, y de que hay mucha gente que necesita nuestra ayuda, de que necesita nuestro amor, de que necesita todo el conocimiento que podamos compartir con ellas. Y esa es la obligación que tenemos nosotros como seres individuales que queremos evolucionar y al mismo tiempo respetar los derechos humanos. Es una obligación, no es que si queremos, y más obligación en el momento de la necesidad tan grande que más de la mitad de la población mundial está viviendo en este momento. Tenemos que compartir, tenemos que dar amor, tenemos que dar conocimiento. Y es cuestión de arremangarnos las manguitas de nuestras y de ir a trabajar con la gente. Ya no podemos quedarnos encerrados en las casas. Doctora Cristina, me parece muy bonito el mensaje, pero cuando hablamos de desigualdad de género, cuando hablamos de evolución espiritual y el respeto de los derechos humanos, ¿por qué existe la desigualdad de género? Son solo un 6% son jefes de Estado en apenas 7% que dirige un gobierno. Cuando el total de 193 países son 22 mujeres que ocupan una de esas funciones, 2 más que el año pasado, por regiones en Europa, especialmente la del norte, en la que más mujeres tienen en altos cargos en todo el mundo. En cuanto a los parlamentos, la mayor y representación parlamentaria femenina global corresponde a Nicaragua. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de esa evolución espiritual y que nos arremangamos? Pero ¿dónde está esa evolución? ¿Será que afuera o los derechos humanos se nos pierde cuando entramos a trabajar con los mismos? Porque la misma ONU lo da a conocer, porque el ser humano es egocéntrico y no avanza, retrocede. ¿Por qué no da oportunidad a la mujer y por qué no da lo que realmente se merece? Es que tenemos que recordar en esto, JJ, que vivimos en una sociedad patriarcal y los micromachismos pululan. Han sido precisamente los culpables de relegar a la mujer a una condición subordinada, y esto no se cambia de la noche a la mañana. Acuérdese inclusive que el Antiguo Testamento obligaba a la mujer a estar sojuzgada a la autoridad del hombre, y que no fue sino hace muy poco tiempo que la mujer fue reconocida como ser humano. Es que la mujer no era humana antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las mujeres no eran consideradas como humanas. Éramos cosas. Es más, por eso ni teníamos derecho para ir a votar. Y todas estas conquistas, porque han sido conquistas que han dejado sangre en el camino, han sido conquistas de las mujeres para romper esa cultura patriarcal. Precisamente ahora, el 8 de marzo, conmemorábamos el Día Internacional de la Mujer,
Y digo conmemorábamos y no celebrábamos, porque mucha gente dice, es la celebración del Día Internacional de la Mujer. No, no es la celebración del Día Internacional, es la conmemoración del hecho que en una fábrica en Estados Unidos, a las mujeres que osaron luchar por algunos derechos laborales porque estaban siendo sobreexplotadas, las encerraron dentro de esta fábrica, las pusieron bajo llave y las quemaron vivas. Qué triste, qué triste. Y eso es lo que ha costado, y hay millones de ejemplos alrededor del mundo de lo que ha costado a la mujer ir recuperando poco a poco la conquista de sus derechos humanos. No ha sido fácil. No ha sido fácil y ahora va a ser muy difícil también. Pero bueno, las mujeres, como decía el expresidente de Costa Rica, José Figueres Ferrer, decía y tenía el nombre de su finca que se llama Mi Lucha Sin Fin, La Lucha se llama. Y para las mujeres esto va a ser también nuestra lucha sin fin, la conquista de los derechos humanos y la conquista de nuestra evolución como seres humanos para que seamos reconocidas como tales, como con plenos derechos. Doctora Cristina Rojas, déjeme saludar a todos nuestros amigos de la fanpage, a todos aquellos que quieren estar interactuando, preguntando a la doctora Cristina Rojas, que es una activista de la defensa de los derechos humanos y hoy con un tema muy importante que es la relación entre la evolución espiritual y el respeto de los derechos humanos. Doctora, también queremos saludar a todos nuestros amigos de la salud en Madrid, a todos nuestros amigos que van por las diferentes vías y queremos saludar también a todo el continente europeo y a 129 países que nos siguen. Quiero decirle, doctora Cristina, que 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre violencia física o sexual desde que es muy joven. Este castigo de la violencia de género, que es un lastre generalizado que las mujeres empiezan a sufrir en edades muy tempranas y que se ha agudizado en los confinamientos debido a la pandemia, ¿no?, que revela la Agencia Mundial de la Salud y la detalla de casi 736 millones la que padecen a manos de una pareja o de otras personas. Los datos revelan que el problema no ha disminuido de la última década y se sabe que se ha agravado durante la pandemia del COVID-19, señala la Agencia de la ONU para la Salud. ¿En qué momento podemos nosotros mejorar? ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con esa evolución espiritual? ¿Qué pasa con el respeto? Precisamente, JJ, ese es el gran problema en que estamos. Que el ser humano, en vez de evolucionar espiritualmente, estamos involucionando. Estamos involucionando en todo esto. Desgraciadamente, los valores apegados a todo el mundo material son los que están primando para que esto ocurra. Hemos olvidado nuestra evolución espiritual, precisamente por la conquista de todo lo que el dinero puede proporcionar. Y no nos importa qué tenemos que hacer y a cuánta gente tenemos que estripar en nuestro camino para poder conseguir un poco de poder más o un poco de dinero más. Y eso lo vemos desde las gentes más pobres hasta las gentes más ricas en una forma transversal en la humanidad. Por eso es que yo insisto en que es importante recobrar nuestras enseñanzas de ética, de valores, para poder retomar
el camino que nos lleve a la evolución espiritual y con ello las obligaciones que tenemos nosotros con nuestros congéneres, crear la conciencia colectiva de que no estamos solos, de que para vivir en sociedad tenemos que hermanarnos, tenemos que luchar por todo lo que le pase al más pequeño de nuestros hermanos, porque todo lo que le pasa al más pequeño de nuestros hermanos nos pasa a nosotros mismos y repercute eventualmente sobre nosotros también. Es preciso que nos demos cuenta de eso, es preciso que nos demos cuenta de que tenemos que pensar en los demás, que actuar con amor, que actuar en servicio de las demás personas. No puede ser tanto egoísmo. Si seguimos por el egoísmo que estamos, lo que estamos haciendo es contribuir al despeñamiento social, a la destrucción social. La violencia no es buena consejera, la violencia trae más violencia, pero ¿cómo paramos la violencia si cada vez soterramos nosotros más en la pobreza y en la necesidad a nuestros compatriotas? Doctora, quería enfatizar cuando usted es jefa de la Oficina de la Cooperación y Relaciones Internacionales de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Cuando nosotros estamos en un cargo tan importante, tan especial, porque no deja de tildar pues, las complejidades que nos da los derechos humanos y que hay que trabajar por ellos. Cuando se trabaja en un cargo, en un puesto de estos, ¿qué es lo más razonable? ¿Cuáles son los mejores temas cuando hay un castigo para el hombre, pero ¿qué hay para la mujer? ¿La mujer en Costa Rica se siente protegida por los derechos humanos o se siente protegida por la doctora Cristina Rojas? Mire, en el tiempo en que yo fungí como jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, la mayor parte de los proyectos de cooperación internacional que logré poner en práctica en el país tuvieron que ver con el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. En ese sentido, conseguimos recursos para fortalecer la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial, para fortalecer a través de la Secretaría Técnica de Género el acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad, empezando por el acceso a la justicia de las mujeres y el acceso a la justicia también de las poblaciones indígenas y de las poblaciones afrodescendientes. El acceso a la justicia no es igual para todo mundo. Y precisamente por eso fue que lo hicimos. En ese tiempo también logramos que se establecieran las políticas institucionales dentro del Poder Judicial para proteger a la mujer. A través de la Secretaría Técnica de Género se creó también ayuda que las funcionarias judiciales podían recibir en los casos de acoso, porque hay acoso laboral y acoso sexual. Se creó una línea anónima para formar denuncias y se creó una fiscalía especializada para llevar a cabo estas denuncias. Se creó una plataforma integrada de servicios de atención a la víctima, donde incluso se les brinda toda la asistencia en el caso de mujeres que han sido violadas y que necesitan que se les aplique de inmediato, posterior a la violación, toda la prevención para el VIH, para que no sean contagiadas de enfermedades venéreas y del VIH. Es decir, se crearon una gran cantidad de programas que antes no existían y que dichosamente en este momento han logrado surtir efectos para estas poblaciones. Se crearon políticas para la población indígena, porque había sido, por ejemplo, aunque usted no lo crea,
porque suena como de esos casos de perro mundo, que a una mujer indígena que no hablaba español, que no entendía el español del todo, la condenan sin asistencia letrada por homicidio en los tribunales de Costa Rica. Ella no hablaba, asistió a un programa, a una entrevista, el juez le preguntaba, ¿usted entiende lo que se le está diciendo? Y la mujer bajaba la cabeza. ¿Usted mató a fulano? La mujer bajaba la cabeza. El juez interpretó que ese bajar la cabeza era que le estaba sintiendo, que le estaba diciendo que sí, y la condena como persona confesa prácticamente, cuando la mujer bajaba la cabeza, porque dentro de la cultura de su raza indígena, las mujeres no pueden hablar con hombres y entonces bajaban la cabeza. Pero ahí, ¿qué faltó? Un antropólogo cultural. Ahí faltó un intérprete, ahí faltaron un montón de derechos que debían de haber sido puestos en práctica y que no se pusieron. Y la mujer pasó 8 años en la cárcel siendo inocente. Doctora Cristina, habló de esos derechos. Usted fue senior crimen de la prevención del crimen, de la justicia en una oficina de las Naciones Unidas en Viena por UNOF. ¿Cómo fue esa experiencia, ser senior sobre el crimen, de la prevención criminal, de la justicia en una oficina de las Naciones Unidas en Viena? ¿Cómo podemos llevar esto al día a día si hablamos de derechos humanos? Bueno, precisamente mis funciones en Viena como oficial senior de las Naciones Unidas en la División de Prevención del Delito y Justicia Penal tuvieron que ver con la especialidad que yo estudié en Japón, que tenía que ver con la criminalidad organizada y la corrupción. A mí me correspondió coordinar los grupos que trabajaron, los grupos de expertos que trabajaron en la redacción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y contra la criminalidad organizada. También trabajé en la coordinación de los grupos de expertos que redactaron los protocolos de armas livianas. ¿Cómo se relaciona eso con el cumplimiento de los derechos humanos? Precisamente porque la corrupción en los países nuestros es precisamente una de las causas principales de violación de derechos humanos. Donde hay personas que se roban la asistencia que debía de ser destinada a las poblaciones más vulnerables, ahí se están violando derechos humanos. Donde hay negociaciones corruptas, de licitaciones que se otorgan en violación a las normas, hay violación de derechos humanos, porque eso quiere decir que hay menos recursos para que el Estado pueda efectivamente llegar a garantizar de manera debida el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la libre circulación y a la seguridad de las personas. La corrupción es uno de los males, de los flagelos más grandes que tiene la humanidad en este momento, que hace que recursos que son necesarios para atender a las necesidades de las poblaciones sean desviados y vayan a caer en manos corruptas. Por eso es importante. Y lo mismo la cuestión de la criminalidad organizada. Hay que acordarse que el tráfico de personas, el tráfico de niños, el tráfico de órganos sexuales, todo eso tiene que ver con violaciones absolutas de derechos humanos. Así es que sí hay una íntima relación en el trabajo que yo estuve desarrollando en las Naciones Unidas y los derechos humanos
y desgraciadamente la violación de esos derechos. Doctora Cristina, cuando nosotros pensamos en la búsqueda de la verdad, usted mismo lo aclara, usted misma lo dice, cuando hablamos en griego, la ética, cuando hablamos en griego, que eta es ética en griego, ¿qué podemos decir nosotros sobre esa búsqueda de la verdad? Es una búsqueda que todos deberíamos de hacer. Es no solo la verdad en general, sino nuestra propia verdad. Y para nuestra propia verdad tenemos que pasar por el conocimiento propio. Cuando yo digo pasar por el conocimiento propio, no es una frase mía ni que yo estoy inventando. Precisamente en el atrio del oráculo de Delfos en Grecia, lo único que todavía se preserva escrito es conócete a ti mismo. Eso también estaba dicho en la filosofía taoísta y por Confucio también, y en todas las creencias muy, muy antiguas. Tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos. Tenemos que aprender a conocer nuestra sociedad. Nadie ama lo que no conoce. Nadie ama lo que no conoce. Y es imprescindible que nos conozcamos a nosotros mismos, porque ese conocimiento es precisamente lo que nos va a ayudar a controlar nuestras emociones. Al controlar nuestras emociones y nuestro cerebro reptiliano, que es el lugar donde están las reacciones emocionales en nuestro cerebro. Si aprendemos a controlar nuestras emociones, aprendemos al mismo tiempo a controlar nuestra violencia. Y entonces, aun cuando estemos viviendo en condiciones difíciles, podremos sobrellevar mejor las condiciones en que estamos si aprendemos a controlar esas emociones, si aprendemos a relacionarnos de una manera pacífica con las personas, a no humillarlas, a no dejar que nuestro ego prepondere sobre las demás personas, a tratarlas con respeto, a ponernos en los zapatos del otro. Entonces vamos a tener una mejor interrelación social. Doctora Cristina. ¿Puedo decir alguna cosa? Sí, porque es que sí me gustaría darle a conocer a todos nuestros oyentes a través del mundo entero, porque usted, cuando habla con el corazón, cuando habla con el sentimiento de esa evolución espiritual y el respeto de los derechos humanos, reconozco que usted es una mujer de condecoración, como fue condecorada con gran mariscal de Ayacucho en el grado de caballero Sucre, Bolivia, por los valiosos servicios prestados en el fortalecimiento institucional y operativo del Ministerio Público. ¿Qué podemos decir de ese grado de condecoración a las cuales le han podido reconocer su valía, le han podido reconocer su condición de profesional y ha podido usted sentirse tan decorada, con decoración en todo lo alto para poder ser esa gran mariscal de Ayacucho? Eso fue un gran honor que me confirieron. Fue un gran honor. Y yo creo que estaba relacionado con el amor que yo puse en el ejercicio de mis funciones. De verdad que traté y di todo lo que pude de mi ser para cumplir de la mejor manera posible las funciones que me habían sido asignadas. Una cosa que es muy importante es compartir los conocimientos. Y yo traté de darles todo lo que yo pude a las diferentes personas que fueron requiriendo las pocas cosas que yo podía compartir con ellas. Yo compartí mis conocimientos y también traje expertos de la más alta valía de alrededor del mundo a dar conferencias
y a expandir las capacidades y las habilidades de los funcionarios públicos que tuvieron que ver con el trabajo que yo estaba desempeñando. Creo que por eso fue que el pueblo boliviano reconoció ese esfuerzo y por eso pude ser receptora de esa condecoración. Doctora, usted es una mujer carismática, amable, con buen temple y que fuerte manifiesto que siempre será una guerrera dentro de los derechos humanos. ¿Qué piensa de la vida? Porque no queremos decir que se va a retirar, pero ¿qué piensa de la vida cuando los derechos humanos no se están haciendo valer, cuando se necesita una mujer siempre con la buena intención, con la buena condición, con la buena amabilidad y con ese buen temple? ¿Qué se necesita? Pero aparte de eso, llegará un momento en la vida en que tenemos que dejar de lado, pero hay que dejar un legado con buen principio. Usted lo tiene. ¿Quién cree usted que puede continuar con ese buen derecho humano y esa buena evolución espiritual y el respeto a los mismos que la doctora Cristina Rojas lo activa? Bueno, ¿quiénes pueden continuar? Las personas a las que se siembre en buen terreno y se les abone y se les den los instrumentos. Precisamente por esa era la filosofía que yo tuve en mente cuando propuse a un grupo de colegas que creáramos la Asociación para el Liderazgo y el Ascenso Social. ¿Qué imagen fue la que yo tuve en mente cuando creamos esta asociación? Precisamente la evolución que va del capullo a la mariposa, del capullo que forja el gusanito, que fue comiendo hojitas, que hizo su capullo y que se encerró en ese capullo oscuro, hasta que desde ahí evolucionó a ser una mariposita, pero esa mariposita no empezó a volar al mismo minuto en que empezó a nacer y a romper su capullo. Con gran dificultad van abriendo el huequito, sacan un pedacito de su ala, descansan, sacan otro pedacito y con gran dificultad van abriendo y abriendo el huequito hasta que logran salir ellas del capullo, pero no vuelan aún ahí. Ahí tienen que empezar a hacer un esfuerzo inmenso para empezar a abrir sus alitas, para secar sus alitas y para irlas extendiendo poco a poco hasta que puedan abrirlas plenamente y algún día volar. Esa es la imagen de las mujeres que nosotros ayudamos en Alas. Precisamente la mujer que la ayudamos a salir de ese caparazón social de opresión que han tenido, que les damos instrumentos, que las capacitamos, que las forjamos para que ellas puedan entonces con sus propios medios empezar a abrir sus alas hasta que puedan extenderlas y volar, para que ellas mismas puedan replicar lo que aprendieron con nosotros, con otras mujeres, con sus propias hijas, con sus amigas, en su trabajo y ayudar a otras personas. Esto no es una cosa de una sola persona. Esta es precisamente parte de esa conciencia social que tenemos que desarrollar para poder hacer que la gente desarrolle sus potencialidades, desarrolle sus habilidades y que puedan volar por sí mismos. No se trata de regalarles las cosas, se trata de enseñarlos a volar. Doctora Cristina, ¿en Costa Rica se hace valer los derechos humanos para la mujer? Hay violaciones a diario. Hay violaciones a diario de los derechos humanos. Precisamente esa es parte de la lucha, es decir, y precisamente por eso estamos trabajando en ello.
si bien es cierto que se han adoptado una gran cantidad de leyes y de reglamentos en el país para tratar de hacer respetar los derechos humanos, no todo el tiempo se aplican esas leyes. Precisamente esa es la razón por la que desde el Poder Judicial trabajamos tantísimo en garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, porque no todo el tiempo se da. Aquí también hay violaciones, aquí también hay persecuciones, aquí también hay de todas estas cosas que son terribles para las mujeres y para las personas que dependen de ellas. Así es que la lucha continúa, la lucha no se ha ganado, y más bien la pandemia ha retrotraído la aplicación que ya llevábamos. Y esto incluye también a los derechos políticos. Tenemos una legislación envidiable en cualquier lugar del mundo, pero las mujeres no están teniendo acceso debido a los puestos de liderazgo político de elección popular. ¿Por qué? Porque los partidos políticos siguen cerrados en su cultura patriarcal. Doctora, podemos decir que hay un apoyo social dentro de la comunidad, dentro de la mujer, para poder... sabemos de que el COVID-19 ha marginado a muchas de aquellas personas emprendedoras, aquellas empresas, no sé, en Costa Rica como se ha tocado, pero ha sentido apoyo por el gobierno, ante todo por las Naciones Unidas y por el grupo de colaboradores, de abogados, de personas que siempre están protegiendo el buen interés en defensa de la mujer. Desde el Colegio de Abogados, donde en este momento formo parte de la Comisión de Derechos Humanos, de la Comisión de Estudios de Derechos Humanos y de la Comisión de Género del Colegio de Abogados. Estas son comisiones de estudio que tienen que ver también con dictaminar a la Asamblea Legislativa proyectos que están en este momento en trámite. Desde el Colegio de Abogados hemos hecho un gran trabajo en este sentido. También se creó la Defensoría Social, que en la Defensoría Social se brinda asistencia legal gratuita, y mucha de esa asistencia legal gratuita va dirigida a las mujeres. Las instituciones públicas como el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, desgraciadamente han visto disminuido en ocasión de la pandemia y el desvío de esos recursos hacia las áreas de salud y cuestiones tributarias, etcétera, han visto disminuidos sus recursos. Entonces, desde la institucionalidad pública, aunque tienen buenas normativas y buenos propósitos y todo, los servicios que se estaban brindando con antelación se han disminuido. Ya los programas que se ejecutaban antes ya no se ejecutan. Por ejemplo, antes en la Corte Suprema de Justicia se iba a dar capacitaciones y formación sobre derecho y sensibilización a las poblaciones más alejadas del país. Ahora ya eso no se está pudiendo hacer porque los recursos fueron recortados. Entonces se hace capacitación virtual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. La capacitación virtual es una ayuda, pero no en todos los lugares, sobre todo en las zonas alejadas o en las zonas urbano-marginales. No todas tienen una buena conexión a Internet. Entonces, sí, se está brindando atención, pero ya no es la misma ni de la misma calidad que se brindaba con antelación a la pandemia. Doctora Cristina, estamos ya pues finalizando esta buena nota, esta buena historia inolvidable, pero para terminar, también Costa Rica dentro de los planes financieros del entorno,
para poder apoyar lo que dice pues la ONU, es que las 5 medidas para afrontar los retos financieros de América Latina. ¿Ustedes entran dentro de esos retos para poder fortalecer aquellas familias vulnerables? En este momento, desgraciadamente para nosotros, hay una inequidad absoluta. Es más, el nivel de inequidad social que vive Costa Rica es uno de los más altos en el mundo. Entonces hay gente que gana muchísimo dinero y hay gente que está en pobreza extrema. Desgraciadamente, los que ganan muchísimo dinero, que es mucho, han subido el nivel de ingresos per cápita del país, y al subir el nivel de ingresos per cápita del país, lo que eso ha tenido como consecuencia es que ya no seamos receptores de muchos de esos programas de Naciones Unidas y de cooperación internacional que brindan asistencia a países muy necesitados de ella. Entonces, al no ser receptores, ya nosotros, por ser país de renta media, que así es como nos califican en Naciones Unidas, por ser país de renta media, ya no calificamos para esas ayudas. Entonces, el país no tiene recursos propios porque prácticamente la pandemia ha quebrado una gran cantidad de instituciones, ha mermado sus presupuestos públicos, y esas personas no están recibiendo la asistencia que deberían de recibir. Nos encontramos con una noticia que Michelle Bachelet denuncia que personas que colaboraron con el trabajo humanitario en las investigaciones de derechos humanos de la ONU en Venezuela están sufriendo represalias. Una experta pide a Cuba que ponga fin a la intimidación y detención de defensores de los derechos humanos como Joe Biden, que debe acabar con la pena de muerte pues, en Estados Unidos, que dicen los relatores que es un año de pandemia y que han habido 1,4 millones de embarazos no deseados por la falta de los anticonceptivos. ¿También se preocupan ustedes por lo que está pasando afuera, como lo que dice Michelet, la presidenta de Chile? Por supuesto que sí, pero esas cosas no solo pasan en el exterior. Nosotros en el año pasado tuvimos 2 defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas que fueron asesinados, y también tuvimos un defensor de las tortugas que también fue asesinado. Hemos tenido varios defensores de derechos humanos que han sido perseguidos. Así es que esas cosas no solo pasan en el exterior, en mi país también pasan. Y desde luego que nosotros nos preocupamos. En este momento, precisamente, parte de mi trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados es precisamente que el ayudar para que se tome acción y se protejan los derechos humanos de los líderes indígenas que están en este momento luchando por sus tierras, que están siendo usurpadas por la población blanca, a pesar de que pertenecen a territorios que fueron declarados como reservas indígenas. Entonces no, la lucha por la protección de esos defensores de los derechos humanos es a diario, y aquí también se da. Doctora Cristina, seguimos saludando a todos nuestros amigos a través del mundo entero. Nosotros muy agradecidos con estas historias inolvidables. Hablamos con la doctora Cristina Rojas, activista en la defensa de derechos humanos, con el tema de la relación entre la evolución espiritual y el respeto de los mismos derechos humanos. Para concluir, doctora Cristina, ¿qué podemos decirle a nuestros oyentes, a nuestros amigos que interactúan con nosotros, con la fanpage, a nuestros amigos del mundo entero? Recordemos que llegamos a 129 países, nos escuchan en Europa, nos escuchan en Asia, en Moscú y en el resto del mundo. Para todos ellos, marcar el derecho humano
marcar la evolución espiritual y el respeto ante los demás? Lo único que puedo yo transmitir desde mi corazón es, por favor, no nos apeguemos tanto a las cosas materiales. Por favor, démonos cuenta de que no vinimos aquí a eso, vinimos al planeta a evolucionar espiritualmente, pero para evolucionar espiritualmente tenemos que hacer que nuestra vida sea regida por el amor, por el servicio, por el compañerismo, por la sororidad, por la solidaridad, por todas las virtudes que están señaladas en todos los libros sacros de todas las religiones del mundo. Vinimos a ser mejores, vinimos a compartir lo que tenemos. Hagámoslo, seamos consecuentes con eso, seamos consecuentes. No podemos decir que somos seres espirituales si en nuestras acciones no nos apegamos a esa espiritualidad. Por sus obras los conoceréis, dice la palabra bíblica. Es cierto, por nuestras obras, pero nuestras obras no son simplemente para mí y después de mí. Y como decía el poeta Benavente español, que decía en el mitin de la humanidad, primero yo, después yo, y segundo yo, y de último yo también, ¿no? Vinimos para darnos cuenta de que somos seres humanos concebidos en sociedad, para vivir en sociedad, y que por eso tenemos que desarrollar nuestra conciencia comunitaria, darnos cuenta que no estamos solos y que tenemos la obligación de ayudar y de servir a ese resto de la comunidad en la que participamos. Doctora Cristina, ¿cuál es su iglesia? ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es la llamada? ¿La católica? ¿O tiene alguna creencia diferente para poder evolucionar espiritualmente? Mire, yo nací en una casa católica, apostólica y romana, como decían antes. Creo profundamente en Dios, y creo que el ser humano, no importa el mensaje que tome, porque al final de cuentas todos los grandes maestros del mundo han proclamado el mismo mensaje que Jesús el Cristo dejó para esta era: amaos los unos a los otros. Esa es mi religión, el amor. Doctora Cristina, gracias por estar siempre en la mejor compañía. Hoy estamos nosotros desde Europa, ustedes de Costa Rica, cuando en Costa Rica son las 12:42 minutos del mediodía, cuando son las 13:42 en el territorio nacional colombiano y cuando son las 7:42 minutos en el territorio español, 1 hora menos en las Islas Canarias. Nosotros encantados de poderla tener, de abrirle la puerta de su casa, porque Valencia Estéreo siempre tendrá una buena historia para contar. Gracias, doctora Cristina, y nosotros siempre encantados de poder siempre tener las mejores historias. Gracias a ustedes por esta oportunidad tan linda y estrechemos nuestros lazos de amor y de servicio con todos. Gracias, doctora Cristina. Un abrazo. Gracias. Será hasta una próxima oportunidad. Valencia Estéreo, con los personajes que hacen historia en el mundo. JJ Valencia conduce Las Inolvidables del Corazón. Estas son las historias en Las Inolvidables del Corazón.